Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy iniciamos un nuevo ciclo del programa dedicado al análisis de los medios y de la comunicación. El título, Medios y Mediaciones. Y esta noche tenemos el privilegio de inaugurar este programa con un personaje muy conocido, boliviano de nacimiento, y que ha representado el nombre de Bolivia a nivel internacional. Él ha ganado la medalla del Cóndor de los Andes, ha ganado el premio McLuhan, un premio de comunicación, y recientemente también ha ganado el Premio Nacional de Periodismo. Estoy hablando del doctor Luis Ramiro Beltrán, quien le doy la bienvenida al programa. Doctor, muchísimas gracias por estar en el programa. Es un privilegio precisamente iniciar este nuevo ciclo con su persona, doctor. Gracias, colega Sandro, le agradezco mucho la invitación. Estoy muy contento de poder estar con ustedes en Canal 13. Qué gentil. Bien, pero antes de iniciar una conversación con el doctor Beltrán, me gustaría mostrarles un pequeño reportaje que han realizado los compañeros del Departamento de Producción. Luis Ramiro Beltrán, orureño de origen, nació el año 1930. A los 4 años de edad pierde a su padre en la contienda bélica del Chaco. A partir de entonces, su madre, doña Betsabe Salmón, se dedicó única y exclusivamente a encaminar a Ramiro, pese a las grandes limitaciones que caracterizaron a aquella época. Sus estudios escolares los realizó en diversos colegios, desde escuelas particulares de clase media y alta hasta colegios nocturnos. Los últimos años estudiantiles los realizó en el Instituto Americano de la Paz, desempeñándose como presidente del cuerpo estudiantil. La relación con el mundo de la comunicación siempre estuvo presente, ya que desde muy joven desempeñó cargos importantes, como jefe de redacción del periódico La Patria de Oruro, redactor del matutino La Razón de La Paz. Fue también oficial de Relaciones Públicas de Panagra, una importante línea aérea, y jefe de informaciones de Radio El Cóndor. Fundó el semanario humorístico Momento, que se destacaba por el humor y la crítica. El cine fue también su gran pasión, ya que trabajó como guionista del film Vuelve Sebastiana, del galardonado director boliviano Jorge Ruiz. El trabajo más importante que hicimos con Luis Ramiro Beltrán fue sin duda alguna la película titulada Vuelve Sebastiana, que trata sobre la tribu Chipaya, un grupo étnico en el departamento de Oruro. Después de hacer una investigación con antropólogos muy destacados, decidimos con Luis Ramiro que él se haría cargo del guión y de la posterior narración. Pionera en la corriente del nuevo cine latinoamericano y galardonada con varios premios internacionales. ¿De dónde vienes? Académicamente, Luis Ramiro Beltrán realizó cursos en varias universidades de los Estados Unidos. En 1956 y 1957 tomó cursos de capacitación en comunicación para el desarrollo rural en Colorado y Massachusetts. En 1960 estudió producción de televisión en la Universidad de Nueva York. Entre 1965 y 1970 obtuvo los grados de máster y doctor por la Universidad del Estado de Michigan en comunicación social, siendo su profesor guía nada menos que el estudioso norteamericano David Berlo. Años más tarde, Luis Ramiro se dedicará a la enseñanza de los principios y técnicas de la comunicación para el desarrollo en diferentes universidades y organismos internacionales. En la década de los años 70, con una formación sólida de científico social, Beltrán se distinguirá internacionalmente por su labor de crítica a la situación de la comunicación en América Latina, como uno de los pioneros de la Escuela Latinoamericana de Comunicación, junto al venezolano Antonio Pasquali, el belga
Armand Matelar, el paraguayo Juan Díaz Bordenave, entre otros, destacándose por su propuesta y planteamiento de la creación urgente de políticas nacionales de comunicación, lo que desató una fuerte polémica y airadas discusiones intergubernamentales y de instituciones, como la Sociedad Interamericana de la Prensa y la Asociación Interamericana de Radiodifusión. Luis Ramiro Beltrán fue sin lugar a dudas la figura central del pensamiento comunicacional latinoamericano. Sus aportes fueron el pilar de las nuevas teorías para la democratización de la comunicación y del nuevo orden internacional de la información para el desarrollo. En 1984 fue invitado por la UNESCO a desempeñar el cargo de consejero regional en comunicación para América Latina con sede en Quito. Después de permanecer 35 años fuera del país, Beltrán decide a regresar a su patria y extender sus conocimientos a través de la publicación de varios libros. Posteriormente, es invitado por el gobierno de Bolivia para establecer, con el apoyo del Banco Mundial, el equipo base de la reforma educativa. Luis Ramiro Beltrán, durante toda su trayectoria como comunicador social, recibió varias condecoraciones y premios internacionales. En 1983 fue elogiado como el primer ganador del flamante Premio Mundial de Comunicación McLuhan de la Teleglobe Canadá. 2 años más tarde, el semiótico italiano Umberto Eco será el galardonado con tan alta distinción. Ese mismo año recibió en Bogotá del presidente de Bolivia, doctor Hernán Siles Suazo, la máxima condecoración que otorga el pueblo boliviano, el Cóndor de los Andes, en el grado de comendador. En 1984 le fue conferido el doctorado honoris causa por la Universidad Católica Boliviana y la Universidad Técnica de Oruro. En 1987 ganó el premio único de teatro por su obra El Cofre de Selenio, en un concurso nacional realizado en Ecuador, estrenada en 1991 en nuestro país bajo la dirección de Maritza Wilde. En diciembre de 1997, la Asociación de Periodistas de La Paz le confirió el Premio Nacional de Periodismo. Y este año, la Universidad Metodista de Sao Paulo de Brasil, con el auspicio de la UNESCO, publica en el libro titulado La trayectoria comunicacional de Luis Ramiro Beltrán, el primero de una serie que destaca los aportes de los pioneros y representantes más destacados de la Escuela Latinoamericana de Comunicación. Luis Ramiro Beltrán, sin duda alguna, se ganó la admiración de miles de investigadores en todo el mundo por su gran labor y aporte en el ámbito de la comunicación y la cultura. Luis Ramiro Beltrán jamás renunciará a su utopía. Este importante material, quisiéramos empezar, doctor, la conversación aduciendo un poco lo que nos ha mostrado el documental. Nos habla precisamente de su amplia trayectoria en el campo de la comunicación social, en el campo de la investigación en Latinoamérica. Precisamente esta forma comunicacional que se presentó en aquellos tiempos, estoy hablando de la década de los 70, conoció o partió también de otros pioneros de la comunicación, tal el caso de el venezolano Antonio Pascuali, el belga Armand Matelar, sí, y por supuesto de su persona, usted, doctor. Yo quisiera conocer cómo se fue formando la escuela crítica, la escuela latinoamericana de investigación de comunicación. Gracias, sí, cómo no. Fue un tiempo muy interesante, un tiempo de gran dinamismo, que yo recuerdo con mucho afecto, porque tuve muy buenos compañeros y eso que estábamos regados por todo el mapa. Es decir, comenzaría por decirles que se trataba en realidad de un movimiento espontáneo que surgió con mucha vivacidad a cabeza de los años 70, pero que tenía algunas raíces ya en los 60.
¿Qué quiero decir con movimiento? Que no era una organización central con un secretariado básico, con un instituto donde alguien estuviera haciendo los análisis y conjugando a la gente, no. Éramos, digamos, un conjunto de francotiradores aislados que en algún momento llegamos a darnos cuenta que pensábamos parecido y comenzamos a intercambiar materiales, a acudir a reuniones y a conjugar ideales. ¿No se conocían ustedes? No, no. Por ejemplo, yo estaba estudiando en Estados Unidos entre el 65 y el 70 el doctorado en comunicación. Y nunca supe hasta el 69 de la existencia de un libro que es fundamental en este campo, que es precisamente de Antonio Pasquali, que es del año 63. Yo considero que el término de precursores de la investigación en comunicación que ha sido generosamente dado en la jerarquización que ha hecho el doctor José Márquez de Melo, de la Universidad Metodista desde Sao Paulo, aquí más corresponde, fundamentalmente por ser el más antiguo, además del talento, es Antonio Pasquali, por ese libro de 63. Y de ahí adelante, pues varios comenzaron, otro de los más antiguos con un libro del mismo año que tampoco conocí sino del año, creo que 69 o 70, fue Eliseo Verón, un investigador argentino de la línea semiológica como estructuralista, ¿no? Entonces eso también está considerado sin duda un gran precursor. Y así había gente. Más tarde, al final de la década del 60, surge el educador Paulo Freire en Brasil, que daría pie a formulaciones de democratización de la comunicación a la cabeza de los 70, ¿no? Cuando ya está en el exilio en Chile. Y entonces, pero esta palabra que he pronunciado viene a ser la clave, yo quisiera destacarla. Se trata de un movimiento en favor de la democratización de la comunicación. Un conjunto de analistas de distintas tendencias, inclusive, digamos, no de una uniformidad ideológica. Había, qué sé yo, un gran marxista como Armand Matelar, extraordinario colega, pero había, digamos, socialcristianos como Fernando Reyes Mata, había, yo diría, hasta liberales, había socialdemócratas, había gente también sin identificación con ninguna tienda en particular. O sea, era un movimiento bastante amplio, por eso digo, no era una cuestión organizada, sino coincidente. Ahora bien, entonces, ¿pero qué los unía? La reclamación por la injusticia en materia de comunicación, por la falta de equidad, por la concentración del poder de comunicarse en minorías al interior de cada país, en perjuicio de las mayorías, y en minorías de unos pocos países poderosos sobre el conjunto de los países llamados en desarrollo o subdesarrollados. Ese era el esquema, digamos, geográfico intelectual en el que surge esta inquietud de denuncia, de protesta, que poco a poco se va convirtiendo también en propuesta. Claro. En propuesta de cambio. Le voy a contar. ¿Sí? Doctor, en aquellos tiempos predominaba el modelo, digamos, laswelliano, el modelo de Lazarsfeld, es decir, que asignaba a los medios de comunicación desde un punto de vista neto tecnicista, es decir, directo. Entonces, a partir de esto, doctor, la fundación, o digamos, las primeras manifestaciones de estos estudiosos latinoamericanos empiezan a mostrar, a romper ese paradigma que estaba todavía predominando en aquellos tiempos. Así es, precisamente uno de los componentes de este movimiento crítico, de esta escuela latinoamericana de pensamiento, de investigación y de acción, porque tenía de todo esto, es precisamente ese rumbo de democratización, ¿no?, que usted señala. Y justamente es interesante que el primer libro que se escribe proponiendo ya la propuesta de comunicación, de democratizar la comunicación, se escribe en Bolivia, ¿no? Y por razón de exilio, de quien escribe eso, se publica en Perú. Decía a la cabeza de los años 70, me refiero al colega Frank Gerace, que escribe un librito aquí en Bolivia, con Fernando Lázaro, y lo publican en Perú. Entonces, después vino la legión de hombres muy valiosos como el paraguayo Juan Díaz Bordenave, el brasileño João Bosco Pinto, que tomando un poco el pensamiento freudiano y otras bases, contribuyen a propuestas. Y después vino la legión, mucha gente con distintos enfoques, ¿no? Pero sí, todo arranca en la crítica, no solo, en realidad el origen de Laswell está en Aristóteles, ¿no?, en un modelo unilineal donde hay un emisor, un mensaje y un receptor. Exacto. Y eso continúa más allá de Laswell, cuando Shannon y Weaver, ¿no?, hacen un modelo de análisis para la comunicación electrónica, pero Schramm lo aplica, ¿no?, con gran habilidad a la comunicación social. Entonces se va perfeccionando, pero es el modelo unilineal. Este es el que los latinoamericanos se distinguen en el mundo en cuestionar. En cuestionar y en proponer nuevas formas de entender la comunicación para que sea democrática.
Ahora, Sandro, a la par es interesante, esta es una región que yo quiero y admiro mucho, la nuestra, porque muchos años antes de que hubiera ningún planteamiento teórico para democratizar la comunicación, ¿no?, ya habían ejercicios prácticos de hacerlo. Y otra vez nuestro país, para orgullo y satisfacción nuestra, comienza a la cola de los 50, pero pica alto después de los 52, en hacer la comunicación democrática mediante las radios mineras y las radios campesinas, muchos años antes de que Paulo Freire proponga que había que devolver la palabra al pueblo. ¿Ya? Los mineros ya se la habían tomado. Así es. Lamentablemente en Bolivia hay muy poca reflexión sobre eso. Es una práctica riquísima, pero una reflexión muy modesta. Y en otros países al revés. La práctica casi no existe, pero la reflexión es alta. Doctor, digamos, siguiendo en este mismo trayecto, los críticos latinoamericanos, la escuela crítica latinoamericana, de alguna manera reciben una influencia de la escuela crítica de Frankfurt, es decir, sí, de las posiciones de Adorno, Horkheimer. Sí, yo diría que en cierto modo, sobre todo eso es muy notorio en Pascual, muy claramente notorio en Pascual y en otros, ¿no? Claro, hay ese pensamiento, es una de las vertientes que influye, y la otra vertiente ya en los años 70 es la teoría de la dominación, ¿no es cierto?, que es de carácter económico-político, pero que se va en parte trasuntando hacia el campo de la comunicación, donde se habla también de dominación en materia de comunicación, no solo en economía. Doctor, si manejamos este mismo principio de partir de la década de los años 70, precisamente en esa década fue muy determinante para que los países no alineados, los países latinoamericanos, empiecen a reclamar una mayor horizontalidad en la información, es decir, romper la verticalidad del mensaje. Y sobre todo ahí es donde usted juega un papel muy importante, porque es el que va a dotar, es decir, va a realizar la conceptualización y va a permitir que se hable de lo que es las políticas nacionales de comunicación, doctor. Sandro, gracias. Sí, es cierto. Voy a hacer una puntualización. Precisamente la década de los años 70 es la década en que el mundo se incendia con el debate sobre la inequidad en materia de comunicación nacional e internacional. Por primera vez en la historia de la humanidad, el fenómeno de comunicación, el proceso de comunicación y el oficio de comunicación llegan a la plataforma internacional de discusión mundial. Nunca había ocurrido antes, ¿no? Es en ese encuadre global que se inserta la insurgencia latinoamericana por la democratización de la comunicación. Ahora, hay dos cosas que coinciden en su origen, paralelas en ese proceso, que le dan nombre, lustre y fuego a la década, si se quiere. Una es la propuesta precisamente del movimiento de los países no alineados para lo que llamaron, digamos, la creación del nuevo orden mundial de la información. Ellos habían ya propuesto un nuevo orden mundial de la economía en el año 73, ¿no? Y 2 o 3 años después, ¿no?, llegan a proponer, por iniciativas árabes y asiáticas, pero con el concurso de un latinoamericano, Germán Carnero, del Perú, un concurso importante, llegan a proponer que, así como había que cambiar el orden injusto de la economía internacional, había que cambiar el de la comunicación e inclusive de la cultura, ¿no? Esa propuesta causa, digamos, poco a lo largo de la década, los debates más encendidos que se recuerdan en la historia. ¿Por qué? Porque la acoge la Asamblea General de Naciones Unidas, la hace suya, la pasa a la UNESCO, organismo especializado en comunicación, y la UNESCO hace de plataforma para ese debate mundial, y entonces hay una confrontación feroz, sin exageración, entre quienes pretenden perpetuar el régimen injusto, monopolista, conservador de la comunicación, y quienes pretenden cambiarlo al servicio del pueblo y de la reforma de la sociedad y de la economía. ¿Ya? Ese es el choque de quienes están en pro y en contra. Y eso dura 10 años, hasta que desemboca en Belgrado en la presentación del informe McBride, y en una reunión en una ciudad francesa de Talois, donde todos los editores de Europa y Estados Unidos se reúnen para protestar contra ese movimiento. El punto de corte, o el punto digamos, de inflexión descendiente del fenómeno se da precisamente en el 80, con esas dos situaciones, que cuando comienza a bajar la onda, los países alineados ya no son tan activos, va aflojando la cosa. En los años 80 disminuye, en los años 90 parece nadie acordarse, ¿sí? Eso es en una de las vertientes que le digo. La otra vertiente, la de las políticas nacionales de comunicación,
Esa vertiente también está auspiciada por UNESCO, pero no tiene nada que ver con los no alineados. La UNESCO, ya en la década de los 60, los Estados miembros que conforman la UNESCO le habían instruido a sus empleados de la UNESCO, al director general de la UNESCO, que formulase alguna manera de racionalidad en la educación, la ciencia y la cultura. Y esta racionalidad la llamaron políticas, que formulen, que ayuden a los países a formular políticas para educación, ciencia y cultura. Así lo hicieron en los 60. Y a cabeza de los 70 se acordaron que comunicación también era parte de sus deberes en UNESCO. Entonces instruyeron ese año al director que ayudara a establecer los gobiernos políticas de comunicación. Ya, en el año 70. Para cumplir ese mandato, la UNESCO hizo una primera reunión de expertos en París en el año 72, a la que tuve el honor de ser invitado, y comenzamos a pensar en eso, porque se llamaba expertos a los que no teníamos experiencia, porque no había una política, ¿no? Claro. Era un título generoso. Éramos gente inquieta e interesada en eso. Bien. Después de eso, la segunda reunión de la especialidad, también auspiciada por la UNESCO, fue en Bogotá. Escogieron la región latinoamericana como el punto de iniciación del movimiento ese. ¿Por qué? Porque había por lo menos 3 países donde había ya literatura, inquietud, propuestas en ese sentido, aunque sean de carácter general o intentos de realización más que conceptualizaciones. Me refiero fundamentalmente a Venezuela, ¿no?, donde una playa de profesionales tenía ya inquietud muy fuerte en ese sentido en torno a Pascuali y su Instituto de Investigación en Comunicación de la Universidad Central. ¿Ya? Bueno, entonces por eso se hizo la primera reunión en el mundo se hizo en América Latina, se hizo en Bogotá. Yo tuve 2 intervenciones en ella, que usted generosamente menciona mi aporte. La UNESCO me contrató para hacer el documento básico para la reunión de Bogotá, que a su vez tenía que actuar como insumo, ¿no?, para que el producto de esa reunión de Bogotá de expertos fuera la base para la agenda de una reunión de ministros con poder de decisión. Entonces, a fines del 73 yo escribí el documento, ¿no?, que es el planteamiento que trata de responder a la pregunta ¿qué son las políticas nacionales de comunicación? Dentro de un encuadre democrático. Entonces, ese documento, también fui coorganizador de la reunión de Bogotá y relator de ella. Hasta ahí llegué, como experto estaba ahí. La reunión de ministros, ¿no?, fue postergada 3 veces y cambió de país igual número de veces, porque la presión de las agrupaciones empresariales de toda la región, inclusive de la región, el hemisferio, incluyendo Norteamérica y el Canadá, presionaron considerando que cualquier intento de hacer una política era antidemocrático y era riesgoso para la libertad de información. Entonces ahí vino en la región latinoamericana la guerra entre quienes querían hacer las políticas y quienes no querían hacer políticas. El 76 hubo esa reunión donde el liderazgo fue venezolano, especialmente por el ministro de Información de Carlos Andrés Pérez, que se llama Guido Groscors, ¿no? Y se aprobó una declaración por unanimidad que para mí es el credo de la democratización de la comunicación en América Latina, y que aunque la UNESCO tuvo que replegarse y negar a los expertos de Bogotá, trasunta cualquiera que lea documentos de Bogotá y los documentos de San José encontrará que la raíz bogotana inspiró el pronunciamiento de Costa Rica. Entonces, a partir de eso, digamos, se planteó eso, esa declaración y 30 y no sé cuántas resoluciones, recomendaciones operativas para hacer ciertas cosas. ¿Qué pasó después? Sería largo contar, pero más bien hagámoslo corto diciendo que casi no pasó nada. ¿Por qué? En parte porque los gobiernos tienden a firmar interesantes de cualquier cosa y a la hora de la verdad no se acuerdan, o porque el que firmó cuando llega a su país ya no es ministro, cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, el líder del movimiento, el señor Groscors, ¿no?, estaba apoyado por su presidente, sin embargo vino la época preelectoral y cuando él presentó al Parlamento la base del decreto para hacer el Consejo Pluralista y Democrático para formar la política, rápidamente fue enviado de embajador a Bogotá, ¿no? Doctor, y en ese sentido, alguna vez yo leí un artículo suyo en el cual usted mencionaba, jamás renunciaremos a la utopía. Sí. ¿Es posible todavía plantear una política comunicacional sin afectar, digamos, a las organizaciones privadas para que ellas mismas indiquen que se está atentando contra la libertad de expresión? ¿Es posible hoy en día pensar en políticas nacionales de comunicación? Quizá es más difícil que antes, pero no, yo no lo creo imposible, porque hay una señal importante, ¿no?, que es curioso. En aquellos tiempos los que proponíamos estas políticas éramos considerados unos extremistas peligrosos, ¿no es cierto?
Hoy día los extremistas peligrosos son europeos. Toda Europa democrática occidental está en proceso de revisión de sus políticas y en un gran esfuerzo de autorregulación empresarial para curar la cosa desde adentro sin tener fricciones con el Estado. O sea, cambian las formas de acción. Por ejemplo, en Bolivia hay una excelente propuesta en la tesis premiada de José Luis Exeni de políticas públicas estatales, no hacerla global, sino hacer opciones estatales. Y me entusiasma, me fascina mucho como en los últimos 6-7 años varios organismos del Estado, no importa quién esté en el gobierno, han comenzado a formular políticas, intentos de políticas, bastantes estrategias y planes. O sea, se está haciendo unos intentos de racionalización de manejar la comunicación con más eficiencia, que era todo lo que se buscaba, y democráticamente, en consulta y abiertamente y explícitamente, ¿no? De modo que por eso yo creo que no hay que descartar la posibilidad, y aunque reconocen las dificultades más con las nuevas tecnologías, de mucho más difícil control, de que la utopía perviva en el nuevo siglo. Doctor, ya un poco entrando precisamente a lo que usted menciona, en los estudios de comunicación, en la actualidad existen varias perspectivas de análisis, varios puntos de vista para poder investigar en comunicación. Pero todo obedece a la crisis paradigmática que se ha ido presentando. Usted, doctor, ¿cómo ve, cuál fue el origen precisamente para que puedan presentarse estas nuevas perspectivas y la crisis precisamente de un paradigma de análisis de la comunicación? Ya. El paradigma que entró en crisis, que yo recuerdo, fue precisamente en los años 70. Pues fue el paradigma de Laswell, de Aristóteles, el paradigma de la comunicación unilateral y no democrática, ¿no es cierto? Entonces, usted se refiere al paradigma del proceso de comunicación. Exacto. Ese fue, digamos, cuestionado y causó una evolución inclusive en Estados Unidos, como lo decía el doctor Rogers, por ejemplo, el propio doctor Schramm. Ellos revisaron sus planteamientos en función de las críticas latinoamericanas y remozaron el modelo y se sumaron. Pero la pervivencia del modelo clásico está todavía ahí, y no solamente en general, sino también en el campo que usted me está tocando ahora, que es el de la investigación. Aprovecho para anotar esto. Este movimiento latinoamericano de los años 70, además del componente de reconceptualizar el proceso de comunicación, tuvo varias otras ramas. Una hemos mencionado, las políticas nacionales de comunicación. Luego, la solidaridad con la idea del nuevo orden, ¿no es cierto? Pero otros dos más ligados al campo académico fueron la revisión de la investigación en comunicación y la revisión de la enseñanza. ¿Ya? También en eso surgió. En el segundo, en el de la enseñanza, yo tuve escasa, si es que alguna participación. En el primero, sí creo que hice algunos trabajos que pueden haber tenido utilidad. Es decir, me tocó hacer, para una reunión en Alemania, a cabeza de los años 70, el primer diagnóstico general de la investigación en comunicación en América Latina, que se había hecho hasta entonces. No sé cómo me atreví a eso, porque no había literatura, no había control, no había nada, ¿no? Un acto de audacia, pero parece que produjo alguna cuestión de utilidad que sirvió varios años para discusión, orientación y para actualización. Ahí era muy claro, digamos, que la investigación seguía las líneas de conservadurismo de la sociedad, de la cultura y de la empresarial. Muy claro. ¿No? Entonces también eso planteó una revisión, pero no solamente revisión operativa, sino después, unos años después, 76, en otra reunión en algún otro país, yo planteé en otro documento una propuesta, un cuestionamiento de la ciencia misma, de la ciencia social misma, en el sentido de que era una ciencia que había sido construida para la conformidad, construida para que las sociedades estuvieran quietas. Y que América Latina no necesitaba eso, sino que necesitaba una investigación que fuera comprometida con la transformación equitativa de la sociedad hacia un desarrollo democrático. Entonces, ese fue un rubro en que, de nuevo, las contribuciones de gente como Pascual y como Matelart, como 50 colegas más, como Máximo, es decir, me da pena, no digo nombres porque me daría pena dejar por fuera gente tan valiosa, ¿no? Pero ese fue un rubro muy fuerte. Ahora, ¿qué pasa? Con el decaimiento de los años 80, Márquez Melo señalaba hace poco en este libro de Brasil, donde él dice que lamentablemente, digamos, él encontró cuando fundó hace 5 años un posgrado en Sao Paulo, de que los investigadores en América, por lo menos en Brasil, habían regresado al modelo clásico, no conocían la escuela crítica latinoamericana, era como si no hubiera pasado nada de cambio ante ellos y se habían vuelto más conformistas que sus antecesores. Precisamente en ese sentido, doctor, es que
hoy en día existen nuevas corrientes de investigación, de análisis, pero que han partido precisamente de ese gran aporte que han hecho los pioneros, en el cual usted está inmerso, doctor. Tal el caso, por ejemplo, hoy en día el colombiano español Jesús Martín Barbero claro, está planteando el análisis de los estudios culturales. Sí, y por otro lado, el mexicano Guillermo Orozco también, en base a esos planteamientos, va desarrollando la investigación de lo que significa la recepción televisiva, ¿no es cierto, doctor? Entre varios otros, sí. Pero en la parte cultural, el otro notorio, que es argentino, que vive en México, es Néstor García Canclín. Claro. Entonces, sí, tiene usted razón. Precisamente la renovación conceptual y de investigación, aunque arranca como a la cola de los 70, coge fuerza en los años 80, ¿no? Precisamente cuando Jesús Martín comienza a articular esto y cuando más tarde interviene Néstor García Canclín y otros, y tiene muchos discípulos. Y hoy día está en boga y tiene mucha conexión desde el punto de vista de la teoría de las mediaciones, ¿no? Mucha conexión con la recepción, es decir, vamos a estudiar no solamente el emisor, el poderoso que manda mensajes, sino a ver qué hace la gente con los mensajes. Y ellos encuentran que la gente inclusive es cómplice de algunos mensajes, que no, es muy esquemático decir que los medios les dominan porque la gente hace con el mensaje algunas cosas y rechaza otras. Exacto. Es una teoría muy interesante, muy útil, que a su vez está llegando a un punto de ser contestada y revisada en los últimos 4 o 5 años, quizá por un exceso de apego a la recepción, quizá por una exageración de la llamada complicidad del destinatario. He visto. Y eso es saludable. Como fue saludable que revisaran las propuestas nuestras, ellos y otros. Es decir, la ciencia es acumulativa. El verdadero científico está dispuesto siempre a negarse a sí mismo. Apenas hace una afirmación, él mismo la cuestiona y no se enoja cuando otros la cuestionan y la quieren revisar. A diferencia del político o del abogado que alega, el científico no puede hacer eso sino estar satisfecho de la constante revisión de las ideas, la actualización y el crecimiento. De modo que yo creo que podemos ver que América Latina sigue siendo, 70, ya vamos a llegar a fines del siglo, y hay vitalidad, hay ideas, hay lucha, hay propuestas, ¿no? Entonces creo que podemos estar satisfechos de la capacidad de nuestra gente para intervenir en este debate. Y precisamente en ese sentido, doctor, es que ¿cuál es su visión de usted para las perspectivas de investigación en Latinoamérica y sobre todo en nuestro país, doctor? Bien, separaremos, ¿no? En América Latina, digamos, existe del total de países, yo diría que no pasan de 4 o 5 donde la investigación es sustantiva, tanto en cantidad como en calidad, ¿no? Obviamente los más fuertes en esto son México y Brasil, ¿no? No sé si por el hecho de que su propia densidad de población y economía y todo les hace estar adelante en todo, pero además porque entre los dos tiene más del 60% de las escuelas de comunicación de América Latina, ¿no? Y estas escuelas, financiadas por el Estado o por empresa privada, proponen, empujan, auspician mucha investigación, no solamente las tesis que están obligados a hacer los muchachos, sino las universidades arman programas, consiguen fondos, y son países donde ya los gobiernos contratan investigación y donde las empresas privadas también requieren. Entonces, habiendo una demanda para la investigación, la oferta crece y se perfecciona, ¿ya? Entonces, en una medida un poco menor, eso mismo puede estar ocurriendo, digamos, en Argentina, Venezuela, Argentina y Chile quizá, Venezuela y Colombia, por decir eso, ¿no? En Centroamérica hay muy poco de eso. Y en América del Sur yo diría que Perú estaría más o menos en un nivel semi-intermedio. Ahora bien, en nuestra Bolivia lamentablemente el caso es del todo diferente. Aunque aquí hay incomprensiblemente 12 escuelas de comunicación o 13 para una población tan pequeña y para un número de empleos tan escaso, no hay investigación sino mínima. Casi diría que casi no hay investigación ni de tesis, porque el porcentaje de graduación, digamos, con suerte estará hoy día en 5 o 7 y era de 3. O sea, quiere decir que centenares de muchachos estudian 5 años de su vida para no graduarse. Eso es terrible. Ahora, aquí, exceptuando las encuestas políticas y de marketing, no hay investigación en comunicación que interese a los gobiernos y a las empresas. Ningún gobierno, ninguna empresa paga si no es para propaganda.
Claro. ¿sí? Entonces, para investigación académica no hay fuente. Las universidades no tienen programas de investigación organizados donde se puedan insertar los profesores y los estudiantes para un enriquecimiento articulado de la investigación que produzca una base sólida de conocimientos. ¿Cómo diría? Es un amor individual. El que hace investigación por su cuenta es simplemente por una pasión personal, ¿no? Y esos son muy escasos. Y luego hay otros que por obligación los estudiantes tienen que hacer sus tesis. Y ellos padecen mucho, no sé si nos lleva al otro punto, pero padecen mucho porque las universidades no tienen una capacidad desarrollada para organizarlos para que investiguen. Exacto. Las escuelas de comunicación en Bolivia, aunque algunas de ellas puedan llamarse escuelas de ciencias de comunicación, en la práctica son escuelas de artes de comunicación. Ahora esto no los disminuye, digamos, pero hay una diferencia importante. Comunicación como arte es la producción de mensajes, ¿sí? Uno aprende cómo usar la cámara, cómo escribir, cómo pintar, cómo dibujar, cómo cantar, ¿sí? Pero en la ciencia el oficio es la producción de conocimientos. Claro. Entonces es un oficio semejante porque tiene el mismo objeto de estudio, pero es completamente distinto en sus procedimientos, ¿no? Entonces los estudiantes son formados como artistas de comunicación, pero a la hora de grados les exigen que se porte como científicos de comunicación. Y naturalmente los pobres se quedan pues en la luna y la mayoría no se gradúan, lo cual es terrible. Ahora, en los últimos 3 o 4 años ha habido excelentes esfuerzos de algunas universidades, principalmente que yo conozca, la Católica de La Paz, ¿no? Para aliviar ese problema y para facilitar, para apoyar más al estudiante, y el número de tesis que, digamos, no sé, voy a inventar una cifra, digamos que hace 5 años era 50 tesis, posiblemente hoy esté acercándose a 200, lo cual es una aceleración bastante considerable en un periodo corto. Y quizá eso nos permita pensar que también ahora hay, digamos, un posgrado en la Universidad Andina, ¿no? Donde a cargo del colega Eric Torrico, entonces también se hace algo, tiene que hacer investigación, ¿no? Entonces, quién sabe, estamos en el principio de un mejoramiento. Además, el propio Eric Torrico ha organizado, que yo sepa, un centro de investigación, el único centro que han podido, digamos, una pequeña asociación de jóvenes interesados en investigación, ¿no? En el caso... CIBEC. Sí, en ¿no? el caso, doctor, de la Universidad Mayor de San Andrés, también se está experimentando con las nuevas formas de graduación. Son 4 modalidades de graduación. Y han dado opciones diferentes. Se están dando opciones. Examen de grado. Examen de grado, la trabajo Católica dirigido. también tiene. Entonces, ¿cómo ve usted esto? ¿Muy Yo estoy de saludable? acuerdo. Sí, yo creo que es saludable. He visto que en algunos casos a veces les exige al estudiante unas tesis casi como si fueran de posgrado. Y eso no tiene mucho sentido. En realidad, una tesis de grado debe ser simple y corta, que sirva simplemente para demostrar 2 cosas. Que el estudiante aprendió a reflexionar sistemática y creativamente, que aprendió a pensar como un científico creativo, que aprendió a pensar como un ser creativo, pero sistemático como un científico, no a pensar, digamos, emocionalmente o con mezcla de emocional, sino objetivamente con recurso al método de la ciencia. Entonces yo creo que eso es bueno, pero que no todo el mundo va a ser científico, no todo el mundo va a ser investigador. Entonces, ¿para qué exigirle? El que no se ve a sí mismo como un futuro investigador, con un proyecto dirigido, con una buena monografía, debería, dentro de límites ciertamente de calidad, ¿no? No digo una cosa regalada que sea así por encimita, pero deberían poder superar la tranca que hay actualmente. En la UNSA, que no se han graduado más de 5. Sí, ¿En cuántos años? Ya más de 12. Son más de 12 años, ¿no? No, es terrible. Entonces, bien, doctor, un poco ya para concluir esta interesante entrevista, me gustaría un poco plantearle la siguiente pregunta, un poco enlazando lo que usted mencionaba acerca de las políticas nacionales de comunicación, que hoy en día se están retomando. Con la llegada de la posmodernidad, supuestamente, ¿no? Porque en nuestro país todavía no se la percibe de forma clara. Y con la llegada, sobre todo, de la globalización, los países latinoamericanos, los países muy chicos, precisamente están pensando en ese tipo de políticas, en un poco retornar a lo nuestro, a lo regional, para poder enfrentar este proceso de globalización. Claro que sí, porque la globalización plantea un desafío de pérdida de identidad, ¿no? De homologación, de homogeneidad conveniente a los negocios transnacionales, pero que puede dislocar los países, ¿no es cierto? Y esto tiene mucho que ver con comunicación, porque por ejemplo con las tecnologías actuales se está agudizando la inequidad, ¿cierto? Por ejemplo, hoy día tenemos un mínimo de ciudadanos bolivianos que ostentan su orgulloso carnet de navegantes de Internet, ¿no? Pero todavía
una parte importante del pueblo boliviano no tiene acceso ni a la radio, el de máxima penetración. Nos decía el colega David Contreras, que por cierto entiendo que esta semana aquí, es que es uno de los pocos que ha estudiado la situación en los últimos años, ¿no? Prácticamente que la prensa no llega, sino en el mejor caso, al 10% de la población. ¿Sí? La televisión por ahí de la 40%. Y la radio por ahí del 80%. O sea, quiere decir que hay un 20% que está fuera de todo sistema de comunicación. Hoy, mientras algunos están navegando ya ¿no? en el ciberespacio, ¿no? Mientras algunos están en la realidad virtual, en la realidad no virtual, hay bolivianos aún privados de acceso al mínimo de información de ya medios, llamémoslo tradicionales. Entonces, claro, eso se puede agudizar. Otros sostienen que más bien una de las ventajas de este nuevo tecnología es que permite formar nuevas comunidades y agrupaciones pequeñas para defenderse de esa homogeneización donde con bajo costo, con el video sencillo, con acceso a clubes de internet, se pueden hacer agrupaciones que rompan el privilegio. No sé, está comenzando la discusión, está abriéndose el debate y en nuestro país todavía ha habido muy poco de eso. Yo recuerdo algún trabajo reciente de Ronald Greve, José Luis Aguirre, quizá. Unos pocos colegas han comenzado a expresar esa preocupación, ¿no? Las universidades deberían tomar esa problemática y analizarla, pero sí, más tarde o más temprano, ante esa avalancha de opciones que están profundizando el abismo entre los pobres y los ricos en comunicación, pues la forma no violenta de curar eso es ponerse de acuerdo en una comunidad nacional para hacer unas políticas, ¿no? en que tibios y troyanos no lleguen a un consenso para poder manejar racionalmente en beneficio del pueblo. Bien, doctor, queda infinitamente agradecerle, ¿no?, por su presencia, a ustedes, por las importantes palabras que nos ha brindado, y le invito pues a despedirse, doctor. Encantado, muchísimas gracias, estimados amigos del Canal 13, todos ustedes, los productores, a quienes va mi afecto y admiración, y el público que los sigue fielmente. Muy gentiles. Bien, muchísimas gracias pues a todos ustedes, y la próxima semana estaremos compartiendo con otro tema de comunicación en el programa Medios y Mediaciones. Muchas gracias.